Bueno, vamos, como decimos siempre, puntualmente retrasados unos minutitos. Vamos a empezar con este primer encuentro abierto del movimiento productivo argentino de este año. Estuvimos en receso en enero y estamos empezando nuestras actividades. Ustedes saben que periódicamente hacemos como actividades regulares este tipo de encuentros, donde nos honran y nos adornan con su presencia y sus conocimientos personalidades bastante destacadas del medio de la Argentina. Hoy tenemos una charla de un hombre que casi es de la casa ya, Héctor Giuliano, que ya ha estado otras veces acá. Lo que pasa es que el suyo es uno de esos temas con los que sueña cualquiera que estudie algo, porque es un tema que lamentablemente no se termina nunca, que es el tema de la deuda pública de la Argentina. O sea, con una visión enorme de futuro, Héctor empezó a estudiarlo hace como 20 años diciendo, acá tengo una beta que va a durar, y la verdad que lamentablemente, como digo, dura. Así que las actualizaciones periódicas son inevitables. Esta que hoy nos va a brindar Héctor es una de ellas. Héctor Giuliano es un destacado, es licenciado, es un destacado estudioso, tiene 10 volúmenes. Tu libro tiene 10 volúmenes, ¿sí? Tu libro tiene un estudio sobre la deuda pública en Argentina que va por el tomo número 10. ¿Qué pasa? Que es la compilación de mis trabajos. Sí. Ah, sí. Así que bueno, como ustedes saben, vamos a hacer una charla de 45 minutos, tengan algún cuestionamiento. Con ustedes, Héctor Giuliano. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Mi agradecimiento por la invitación del MPA y por la presencia de todos ustedes, a quienes va dirigida esta charla con un objetivo central. ¿Cuál es el cuadro de situación del endeudamiento público en vísperas de elecciones, es decir, en un año electoral? ¿Se escucha bien? Pues bueno. Sin perjuicio de que después voy a contestar las preguntas, pero si hay algo que por ello voy mencionando y queda una duda puntual sobre lo que estoy diciendo, me interrumpen, me preguntan si es sobre el tema que estoy hablando. A ver, algunas consideraciones preliminares que son indispensables para mí en esta materia. La Argentina está frente a un problema sustancialmente financiero y no económico. Esto es una cosa que el hombre medio, porque no se lo explican, porque no lo sabe, porque no es su materia, lógicamente, no diferencia. Se confunde economía y finanzas como si fueran sinónimos. Y no solamente son cosas diferentes, sino son dos mundos diferentes, son dos lógicas diferentes. Cuando yo hablo en términos económicos, hablo en términos de la economía física o real. Me refiero a problemas de la inversión, problemas de la producción, problemas de la comercialización de bienes y servicios. Cuando hablo en términos financieros, me estoy refiriendo a una economía monetaria, cambiaria o bancaria, donde las variables que están en juego son básicamente las de arbitraje entre tipos de cambio, tasas de interés, valores futuros, especulaciones bursátiles. Insisto, son dos mundos diferentes. Entonces, para encuadrar las cosas, para poner las cosas en contexto, lo primero que explico es esto. Si no entendemos que el problema de la Argentina es fundamentalmente financiero y no económico, es como arrancar con el pie izquierdo. Además, los hechos los están demostrando. Ejemplo, la crisis actual, la crisis financiera, estalla a fines de abril del año pasado. Concretamente, hasta tienen una fecha, el 25 de abril, con la salida en un solo día de más de $1.000 millones que el Banco Central tuvo que entregarle a unos pocos grandes bancos. El primero de los cuales, que se llevó, parece, más de 1.100 millones, fue la banca Morgan Stanley.
muestra palmaria de la capacidad, del poder que tiene digamos, el sector financiero sobre las decisiones políticas, ¿no? Porque en el fondo es eso. ¿Cuál es la imbricación? ¿Cuál es la realidad entre poder financiero y sus efectos políticos? Entonces, vuelvo con esto al tema que les planteaba. El tema es primordialmente financiero. Dentro de eso, ¿cómo identificamos los problemas? Digresión metodológica. En la Argentina siempre se habla, y eso es de rigor, de que no puede haber propuesta de alternativa si no hay un buen diagnóstico del problema. Pero para mí existe una falla fundamental que es una patología argentina. Hay un requisito previo, que es la correcta identificación del problema, porque si no identificamos correctamente cuál es el problema causal, es inútil que hagamos buenos diagnósticos. Creo que en la Argentina lo estamos viviendo. Gente que sabe muy bien de la materia, gente que baja muy buenos diagnósticos, pero sobre problemas mal identificados. Toda esta digresión inicial viene a cuento de que yo identifico el problema central de la Argentina dentro del encuadramiento financiero en el sistema de la deuda pública. Notablemente, la tríada gobierno, oposición y medios soslaya totalmente la gravedad, importancia y criticidad del problema de la deuda. Fíjense ustedes que en este momento en que la Argentina está en virtual default y está aguantando su situación gracias a un megapréstamo del Fondo Monetario con el cual sobrevive el actual gobierno, ¿no? Frente a esa crudeza de situación, todos los comentarios de la clase política y todos están ausentes acerca de ese problema. Todos hablan de la cotidianidad, cuánto está el dólar hoy, cuánto evolucionó la tasa. No me voy a extender sobre ese tema, pero quiero que quede en claro. Arranquemos con un balance apretadísimo de la gestión Macri. El presidente Macri asume ya desde su campaña electoral prometiendo pobreza cero, activar la economía, controlar y blanquear el tipo de cambio, mejorar el déficit fiscal, por toda una serie de variables. Han pasado 3 años de su gestión. No solamente no ha mejorado ninguna de las variables de la economía, sino que las ha empeorado todas. Inflación, tipo de cambio, tasa de interés, déficit fiscal, pobreza, indigencia, balance comercial, balanza de pago. Paremos la lista. Esto quiere decir que nos encontramos frente a un problema bastante infrecuente. El gobierno Macri ha fracasado. Esto yo no lo digo desde un punto de vista de las expresiones políticas, yo no quiero meterme en especulaciones políticas, hablo de la lógica concreta de los hechos. Un gobierno que inició su gestión haciendo una serie de expresiones de deseo, que a los 2 años y medio de gestión no puede mostrar un miserable resultado positivo de su gestión. Y que, producida la crisis, que ahora vamos a ver que se destapa en abril del año pasado, vamos a ver por qué y cómo, ¿no? Como digo yo, en los casos de emergencia rompas el vidrio, tuvo que ir a romper el vidrio de emergencia y pedir ayuda al Fondo Monetario Internacional para poder completar su mandato. Esta es la ecuación cruda, realista. Si el gobierno Macri no contara con el megapréstamo del Fondo Monetario, que es el préstamo récord, 56.300 millones de dólares, es récord en el Fondo Monetario, es récord para la Argentina. Nunca se desembolsó tanta plata. Máxime porque no existe la más mínima demostración de capacidad de repago del préstamo del fondo. Así que el primer punto de agenda que le queda al próximo gobierno es cómo va a ser, no para pagar, porque ya se sabe de antemano que no lo puede pagar, sino cómo va a ser para reestructurarlo con el propio Fondo Monetario, independientemente de la deuda general que tiene el país, ¿no? Esto ya ha sido planteado y se le ha sido planteado a las autoridades del fondo y lo asumen.
En consecuencia, para no dispersarme, ir un poco a temas más concretos todavía. El cuadro de situación del gobierno es que el presidente Macri inicia su gestión con una premisa fundamental que la mantiene hasta el día de hoy, que es gobernar con deuda. Lo único que ha hecho el presidente Macri en concreto, tajante, visible, expreso, digamos, irrefutable, es tomar deuda. El gobierno Macri toma una deuda pública heredada de la administración Kirchner de 254.000 millones de dólares. Al 30 de septiembre pasado, que es la última información oficial, falta la importante de fin de año, ¿no? Pero al 30 de septiembre pasado, esa deuda sumaba 321.000 millones. Pero esta deuda no refleja la deuda tomada. No la quiero complicar mucho, pero el gobierno Macri tomó en realidad 150.000 millones de nueva deuda propia. Lo que pasa es que paralelamente con las sucesivas devaluaciones, la parte de deuda que está en pesos, cuando se expresa en dólares, se fue licuando. Que esa es la carta secreta que tiene el gobierno. La devaluación va licuando la deuda en pesos, de la misma manera que va licuando el gasto público en pesos. Esa es la gran herramienta, es la herramienta histórica que se la han señalado ya hace tiempo. Cuando los gobiernos tienen que equilibrar total o parcialmente el déficit fiscal, su herramienta básica es la devaluación, porque con la devaluación van licuando los valores expresados en dólares, mientras que la ayuda externa le viene en dólares. Por eso el gobierno equilibró la situación, porque el Fondo Monetario le está desembolsando 56.300 millones de dólares en un momento que el gobierno está haciendo mega devaluaciones y que el dólar aumentó 100% en un año. Esa es la gran ecuación financiera. Claro, esto es transparente, esto no lo ve el hombre medio, no se da cuenta. Después tiene sus reflejos, que vamos a tratar de abarcarlos también. El principal de ellos es la licuación de los salarios en dólares. Fíjense un detalle, lo primero que se consiguió dentro de algo así de los 30 primeros días de la crisis de abril, que empezó la devaluación acelerada del peso, significaron que la Argentina, que siempre lideró en Iberoamérica el nivel de salarios en moneda constante, le hacen dólares, pasó a equilibrarse con el promedio de Iberoamérica. Es decir, señores, acá nadie se dio cuenta, hasta parece que ni los sindicalistas, más allá de su oposición, que por efecto de la devaluación, el costo de la mano de obra argentina fue nivelado compulsivamente al nivel de del promedio de países de Iberoamérica, entre otras acciones. A ver, la Argentina debe hoy, si tomamos las últimas cifras, el 30 de septiembre, que está mal, porque pasa lo siguiente, el Ministerio de Hacienda trimestralmente distribuye un informe de deuda pública. Es muy escueto, muy escaso, pero bueno, es la única información que hay. Pero la distribuye con retraso. Entonces la última que tenemos es al 30 de septiembre. Corrió mucha agua bajo el puente. Y fundamentalmente el ajuste de fin de año, que permite saber con cuánto cerró el gobierno. Porque tenemos cifras donde todavía no habían sido hechos desembolsos de Fondo Monetario, no habían sido incluidas nuevas colocaciones del ECAP y de letras del Tesoro, de letes. O sea, tenemos una cifra incompleta. Pero aún tomando como base el stock de 321, perfecto. ¿Cuánto, según el presupuesto de este año, la ley 27.467, ¿no? La ley de presupuesto aprobada por el Congreso, de esos 321, le vencen al país en el año 2000, el actual, en el 2019, le vencen 51.000 millones de dólares. Y vuelvo a decirlo, siempre vuelvo con esto ayornando las cifras,
¿cuánto paga de esa deuda? Como si a uno tiene una tarjeta de crédito y le cae una cuota de $51.000 o pesos. Bueno, señores, no paga un centavo, porque hasta el último peso o dólar que vence se refinancia sistemáticamente con nueva deuda. Es decir, el gobierno retira deuda vieja y entrega deuda nueva. De tal manera que este año le vencen $51.000 millones al gobierno, no cancela un centavo en forma neta y en cambio coloca 77.000, es decir, coloca $27.000 millones más. O sea, totalidad de la deuda vencida, refinanciada, más deuda nueva que crece. A los 27.000 de diferencia hay que sumarle otros 20.000 de letras, que la diferencia entre letras y bonos, lo digo para quienes no están familiarizados, es que las letras son obligaciones del Estado, como si fuesen pagarés, a menos de un año, mientras que los bonos son a distintos años, 3, 5, 10 años, hasta tenemos emitido bonos a 100 años de plazo, ¿no? Esto significa que este año la deuda está prevista por presupuesto que aumente $47.000 millones más. Que después esa plata la ponga el fondo, que se ponga, eso ahí cambia la estructura de financiamiento, pero esto es lo que aumenta la deuda. Los años anteriores ha crecido a un promedio de $40.000 millones también. Este es el ritmo de endeudamiento. Ahora bien, alguien puede decir, bueno, está bien, pero si vivimos refinanciando deuda, es como decir, no lo sentimos, ¿no? Ojo que esto que digo yo no es una ironía mía, esto es una postura académica. Usted va al Instituto de Itela o va al SEMA y el Instituto de Itela le dicen con toda autoridad, el establishment financiero le dice con toda certeza y con toda suficiencia, no señores, las deudas en el mundo no se pagan, se refinancian. Efectivamente se refinancian porque la Argentina y el mundo está metido en una trampa de deuda perpetua, donde el capital nunca se paga, nunca puede ser pagado y se vive refinanciando. Eso es lo que yo llamo, por lógica, la lógica de la usura, porque en realidad el prestamista usurero es alguien que presta no para que el deudor le devuelva, sino para que no le pueda devolver nunca, porque el negocio del usurero es vivir de la renta de los intereses. Entonces, si no se mira la deuda con su correlato de crecimiento de los intereses, no se entiende el problema. Por eso, mientras la deuda aumenta, pero es transparente a la gente, porque al hombre medio es un número. Yo les puedo decir a ustedes $321.000 millones y perfecto, alguien se escandalizará, otro no. Es un número, pero los intereses que se pagan no. Y ahí viene el tema. Los intereses de la deuda están creciendo desproporcionadamente a un ritmo mayor que el aumento de la deuda. En 4 años, desde el 2016 hasta el 2019, el monto a pagar de los intereses pasó de 10.000 millones en el 2016 a 14.800, no, perdón, a 13.800, prácticamente 14.000 millones en el 2017. Subió a $21.000 millones en el 2018 y se mantienen los 20.000 millones programados para este año. Caramba, ahí empieza a cambiar el discurso, porque todo el mundo clama y se rasga la vestidura con respecto al gasto público que motiva el déficit fiscal. Pero soslayan decir que el primer rubro del gasto público es el pago de los intereses. Es mayor, para que se tenga idea, que el gasto público neto de las jubilaciones. Porque cuando se dice el primer rubro del gasto público es las jubilaciones, yo hago una reserva, sí, efectivamente lo es. Pero cuando uno toma lo que se gasta en jubilaciones contributivas, ¿no? Las jubilaciones propiamente dichas, no los subsidios de planes sociales. El gasto del Estado para este año es 1.600.000 millones de pesos. Pero el sistema previsional tiene también sus ingresos. Y los ingresos por aportes y contribuciones son 1.200.000.000.
Ergo, el neto de lo que se paga por gasto público de jubilaciones es exactamente 420.000 millones de pesos. Por intereses se pagan 750.000. Se paga casi el doble. Ahora, todo el mundo, todo el establishment financiero, todo el coro de voces de la tríada, gobierno, oposición y medios, todos se rasgan la vestidura con respecto. Nadie dice media palabra que en intereses se gasta más que en previsión social. Peor ahora cuando están viniendo a la carga con la nueva reforma previsional. No, señor, hay que bajarla, hay que subir la edad jubilatoria, hay que bajar el esquema de contribuciones. ¿Podemos estar de acuerdo o no? Podemos estar discutiendo 2 días seguidos sobre la naturaleza del sistema jubilatorio. Creo que usted está más en materia que yo en eso, ¿no? Usted estaba más en tema sindical. Pero acá no es el tema, acá está la ecuación fiscal. La ecuación fiscal soslaya que el principal rubro del gasto público son los intereses. Son 750.000 millones de pesos al año. Eso significa un promedio de 2.000 millones de pesos por día de intereses. Y por ende, en un mes, 60 y pico de mil. Sin contar la otra cara de la moneda que vamos a ver después, que es la del Banco Central. Entonces, acá pongamos las cosas en contexto de cómo es el peso de estos gastos. Yo siempre lo cito para que se tenga una magnitud comparativa. Por intereses se paga más del doble que por seguridad y defensa juntos. Seguridad son 160.000 millones de pesos, defensa 150, suma 310. Por intereses se paga 750. Por educación, ciencia y tecnología se paga se gasta el Estado, gasta unos 200.000 millones, creo que 216.000, no sé, millones de pesos. Por intereses se paga el triple. Por eso yo veo una gran hipocresía y un gran engaño formal a la opinión pública, porque se soslaya el tema de la deuda y sus intereses como factor causal determinante del déficit fiscal. Y ahí viene el famoso acuerdo con el fondo, porque todo el mundo, no sé si, bueno, por las dudas, para nivelar conocimiento lo explico. El país se ha comprometido ante el Fondo Monetario Internacional a producir este año el llamado déficit fiscal primario cero, o sea, nivelar las cuentas, equilibrar las cuentas entre gastos e ingresos del Estado. Pero no es el resultado final general, es el primario. El primario es un escamoteo de cifra bastante infantil. Significa, tomo los ingresos del Estado, le resto todos los gastos sin tomar en cuenta los intereses, y a esa diferencia la llamo déficit fiscal primario, ¿no? Es como si yo en mi economía hogareña tengo un choclo a pagar de intereses, pero primero hago la cuenta pelada. Digo, no, a ver, todo lo que doy, los intereses los computo aparte. Ergo, el déficit fiscal primario es lo que el país compromete con el Fondo Monetario como meta para pagar, para cubrir todos los gastos públicos sin pagar los intereses. Por ende, el déficit financiero, que es el que resulta de agregar los intereses, el déficit financiero es equivalente a las necesidades de financiamiento del Estado. ¿Qué significa eso en la práctica? Que yo, pongamos el símil de una tarjeta de crédito. Tengo una tarjeta de crédito, me vence una cuota, señor, no lo puedo pagar. Bueno, se lo refinanciamos totalmente. Mire, necesito más plata. Bueno, se lo agregamos. Hasta ahí deuda. Bueno, entonces le queda tanto de intereses. El país dice, bueno, mire, tengo un problema ahí también. No puedo pagar todos los intereses, porque el 20% no tengo la plata para pagarlo. Efectivamente, de los 750.000 millones de pesos de intereses que tiene que pagar el Estado, se pagan 600.000.
Y los 150.000 restantes se capitalizan por anatocismo, es decir, por efecto de interés compuesto, el interés que no se paga se transforma en capital y los acreedores lo refinancian. Por eso la deuda sube más que proporcionalmente al monto del capital. O sea, tenemos un crecimiento de la deuda y un crecimiento más que proporciona al ritmo de pago de los intereses. ¿Por qué? Porque por un lado la tasa de interés va subiendo. Mejor dicho, primero aumenta el monto de la deuda y al aumentar el monto de la deuda aumenta correlativamente el monto de los intereses. Segundo, las tasas son más caras. Tercero, una gran parte de los intereses, entre el 20 y el 25%, se capitaliza. Consecuentemente, estamos frente a una progresión cuasi geométrica de los intereses frente a un crecimiento aritmético del capital. Es la ecuación perfecta de imposibilidad de pago. Por eso la Argentina está en default. Default es incumplimiento. Ahora, yo puedo cubrir ese incumplimiento mientras me sigan prestando. Y para eso está el Fondo Monetario. Porque, digámoslo con toda claridad, crudeza, pero realismo. El Fondo Monetario no está para hacer beneficencia o filantropía con los países. El Fondo Monetario es una institución financiera que regula el sistema financiero internacional en función de los intereses de los acreedores del Estado. Entonces, cuando un país entra, como la Argentina, en cesación de pagos, que no virtual, realmente no puede cumplir con sus obligaciones, los acreedores exigen la intervención de un auditor internacional. Entonces, la función que cumple el Fondo Monetario es la de ser auditor de los acreedores del Estado. Y la plata que le presta no es para salvar al Estado, sino para salvar a los acreedores del Estado, que de esa manera no ven interrumpido el flujo de pago de sus intereses. Fíjense ustedes una ecuación muy simple. Si los intereses que se pagan están en el orden de los 20.000, que se devengan, seamos realistas, ¿no? De que se devengan, están en el orden de los 20.000 millones de dólares, y el Fondo Monetario está prestando 56, quiere decir que lo que nos están prestando es la plata para poder pagarle los intereses a los acreedores. Con lo cual nos quedamos con la deuda de los acreedores más la nueva deuda con el Fondo Monetario Internacional. Por eso ya se asume de partida que la primera tarea del próximo gobierno va a ser sentarse con el Fondo Monetario a ver cómo el Fondo Monetario le refinancia su propia deuda de salvataje. Lo cual es toda una paradoja, porque, a ver, es claro, ahora los acuerdos stand-by, la sigla del fondo es SBA, ¿no? Porque es Stand-by Agreement, ¿no? Acuerdos de stand-by. El acuerdo que firmó la Argentina con el fondo cubre 4 años, 2018-2021. Quiere decir que fue programado ocupando la mitad del mandato del próximo gobierno. Es una herencia que le va a dejar este gobierno al otro. ¿Cuándo y cómo se paga ese préstamo? Normalmente, aunque existen varias variantes de acuerdos stand-by, porque ahora se han abierto por finalidad, por modalidad, por emergencias, no es un préstamo unificado. Entre los años 2011 y 2012, los acuerdos stand-by se han estratificado por distintos conceptos. Ambientales, catástrofes, emergencias sociales, es decir, se ha abierto una panoplia de temas. Pero no es tanto el tema ese. Una vez que el Fondo Monetario va desembolsando por cuotas, cuando termina de desembolsar las cuotas, normalmente el país tiene que devolver la plata al Fondo Monetario en 8 cuotas trimestrales. Bueno, de partida la Argentina no solamente no reúne ese requisito hoy, sino tampoco lo va a reunir en el 2021, cuando termine el acuerdo. Eso se sabe por anticipado, así que esto es una especie de juego de ficción. Yo entiendo que la finalidad es la siguiente. El objeto no es, como siempre, que la Argentina le devuelva la plata al Fondo Monetario, sino que, producido el vencimiento del acuerdo
y anticipado que la Argentina no puede cumplir, apela al llamado waiver, dispensa, perdón, por el cual el país que no puede cumplir con el stand-by le pide al Fondo Monetario que prorrogue el acuerdo por X años, 2 años, 3 años y todo. Y eso es lo que para mí verdaderamente importa, porque de esa manera la auditoría del fondo se prolonga. Y lo que los acreedores quieren es que la economía argentina esté monitoreada hasta el mínimo nivel de detalle. Porque el acuerdo con el fondo, hay que leerlo, bueno, yo no traje el acuerdo, pero no digo, no lo voy a calificar de terrorífico, pero es una atadura de pies y manos total. No solamente por los compromisos que asume el gobierno, sino por el nivel de monitoreo. El Fondo Monetario hace revisiones trimestrales por los desembolsos que hace. El gobierno está obligado a suministrar mensualmente información completa de las finanzas públicas, información que no existe para el ciudadano, pero que obviamente existe para el fondo. Y después monitoreos semanales y diarios. Cuando uno toma las obligaciones, son unas 10, 12 puntos, ¿no? El Ministerio de Hacienda y el Banco Central tienen que informar diariamente a la misión del Fondo Monetario cuál es el tipo de cambio, cuál es la tasa de interés, cuál es el stock de reservas, cuál es el stock de depósito de la economía. Es decir, y la misión del fondo tiene derecho de veto sobre las variables que se le presentan. Por eso, digámoslo claramente, las cuentas fiscales en la Argentina han sido intervenidas por el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Me baso en alguien que es del riñón del gobierno, aunque con sus disidencias, ¿no? Carlos Melconian, que dijo así, en forma provocativa, dice, no, dice, acá dice los funcionarios, dice, en economía y en el Banco Central están tomando mate. Dice, ellos esperan que le venga el cable de Washington para ver qué tienen que hacer. Digamos, la comparación gráfica es evidente. Es evidente, el titular del Banco Central, Sandreris, tiene que pedir permiso para saber qué tasa tiene que poner como tasa de interés de referencia en el Copón. El Copón no es una copa grande, es el Comité de Política Monetaria que establece la tasa de referencia, que en este momento está en el orden del 50%. Entonces, acá estamos frente a un desequilibrio estructural de las finanzas argentinas y de las finanzas del Estado. Yo ahora, para ir ajustando, porque quiero llegar a un punto tan importante como este de la deuda del Estado, porque no nos olvidemos que estamos hablando solamente la deuda en cabeza del Estado central. Y acá no está puesta la deuda de Banco Central, provincias, municipios, organismos del Estado, empresas del Estado, fideicomisos, juicios contra el Estado con sentencia en firme, que son secretas. Y por ende la Argentina no sabe cuánto es la deuda pública nacional porque las autoridades la ocultan, ¿no? Si uno quiere saber cuánto es la deuda de las empresas del Estado consolidadas, no la tiene. Ni hablar de las que son juicios perdidos con sentencia en firme. Ergo, para hacer un balance de situación hasta acá, el cuadro del endeudamiento argentino es crítico. Esto significa que la Argentina está en virtual default, incumplimiento, pero puede enmascarar ese default con el megapréstamo que le ha hecho el Fondo Monetario. ¿Y para qué le ha hecho ese préstamo el Fondo Monetario pedido de emergencia por el gobierno Macri? Porque el gobierno Macri fracasó, subrayado y con mayúscula, ¿no? Fracasó en su gestión económico-financiera y si no recibía el préstamo de emergencia, tenía que renunciar o tenía que tomar una medida. Es decir, yo digo, ¿de qué se disfrazaba el presidente Macri si no obtenía ese megapréstamo? Rebobinemos porque estamos a un año de distancia y en efecto en la Argentina tenemos corta memoria. A ver, en el verano pasado todo iba viento en popa. El entonces ministro de Finanzas, Caputo, se vanagloriaba de que había colocado de un plumazo en el mes de enero 9.000 millones de dólares de deuda nueva en el exterior y que fue muy bien recibida en Wall Street porque nos tienen confianza.
El titular del Banco Central, Sturzenegger, se jactaba de que tenía la inflación bajo control y que las tasas estaban bien y que la inflación núcleo andaba bien. El ministro Duhovne, que acababa de asumir hacía unos pocos meses, garantizaba que las cuentas fiscales estaban bajo control y que el déficit fiscal del Estado andaba bien. O sea, el presidente Macri, hablando de que lo peor había pasado, eso lo dijo en marzo. Lo dijo muchas veces, pero creo que la última vez que lo dijo en marzo. No. De golpe, crisis a fin de abril, primero día de mayo, sale el presidente Macri: señores, estamos en emergencia, tenemos que pedirle 57.000 millones de dólares al Fondo Monetario. Parece grotesco, sinceramente, es tragicómico, porque ¿qué pasó en el interín? Es decir, ¿cuál fue la causa de esto? Ahí vuelvo a lo que decía al comienzo. El origen de este problema no puede buscarse ni en la economía real, ni tampoco en la mecánica de las finanzas públicas. El factor determinante, puro, central, exclusivo, es financiero y está ligado al sistema de la deuda. Si yo estoy metido en una trampa de deuda perpetua, no me va a esperar otro destino que seguir atado de pies y manos a un sistema que cada vez succiona más intereses. Entonces, ahora, en una segunda parte, pero la voy a tratar de abreviar para atenerme a los tiempos y dar lugar a las preguntas, ¿no? Porque yo me anoto estas guías con un montón de cosas, pero después me atormenta, porque todas las cosas que tendría que para decir exceden mucho las cosas. Pero nosotros estamos hablando de una sola cara de la moneda. Nos falta lo que yo llamo la cara oculta de la luna, así como la luna. ¿Qué es? Que paralelamente a la deuda del Estado central, la deuda de la tesorería, la deuda del Tesoro Nacional, existe otra deuda tanto más peligrosa y angustiante, que es la deuda del Banco Central. Y ahí es donde viene el nudo de la cuestión, porque esa deuda es específicamente financiera y además está manejada con criterios distintos de la deuda pública, y de eso nadie habla nada. Mientras el gobierno tiene pasivos, el Tesoro, por 321.000 millones de dólares, el Banco Central tiene pasivos por 80.000 millones de dólares. Y paga por su deuda tasas más altas que el Tesoro, los vencimientos son a mucho menor plazo y los condicionamientos cambiarios de esa deuda son peores. Trato de hacer una extremada síntesis. Cuando asume este gobierno y asume el Banco Central el titular, Sturzenegger, el Banco Central hereda de la administración Kirchner una suma muy alta de LEVAC, letras con promedio a 30 días de plazo. El total de las LEVAC que hereda el gobierno exactamente eran 346.000 millones de pesos. Letras cuyo plazo de vencimiento cada vez iba reduciendo, es decir, a medida que iban venciendo esas letras, el Banco Central, pagando los intereses religiosamente, las renovaba. En 2 años de gestión, el titular Sturzenegger multiplicó esa deuda por 5, la llevó a 1.500.000 millones de pesos. Cuando el Banco Central estuvo en default, porque en default no podía pagar tampoco, eso fue a partir de abril-mayo del año pasado. El licenciado Sturzenegger renunció, se fue a su casa, bajó los niveles, no habló más, porque que yo sepa, creo que hubo un solo amago de una entrevista, pero nadie lo molestó más de todo, y era responsable de haber dejado una deuda al país de 1,5 billones de pesos. O sea, cuando hablamos de impunidad, cuando todos los días leemos todo el latrocinio del gobierno kirchnerista, no tenemos duda de eso. Pero creo que en este momento se están desviando fondos del Estado por una suma muchísimo mayor de la que todo lo que fue malversado en el kirchnerismo. Lo que pasa es que la justicia actúa
La justicia nunca actúa sobre los gobiernos que están vigentes, siempre actúa sobre los pasados y si existe el poder político para hacerlo. Pero dejando de lado esto, vuelvo al esquema de endeudamiento. 1 billón, que exactamente es 1.650.000 y pico, ¿no? Pero ya perdemos la cuenta. Las tasas de interés promedio, la tasa de interés que está pagando en este momento el Banco Central es superior al 50%. La semana pasada estaba en 54%. Esto significa que mientras el Tesoro está pagando en promedio 2.000 millones de pesos por día de intereses, paralelamente el Banco Central está pagando 2.400 millones de pesos de intereses. Porque lo que hizo fue el stock de LEBAC, que tenían promedio de vencimiento 30 días y pagaban tasas que llegaban al 50-60%, el Banco Central la fue reemplazando sucesivamente por LELIQ, que son LEBAC a 7 días de plazo y pagan más tasa de interés. Pasaban el 60% y llegaron al 73% en octubre. Quiere decir que ahora no existen más LEBAC, que daban un aire de 30 días al gobierno, y existen LELIQ, que son a 7 días de plazo, y caen todos los días, porque todos los días van cayendo, los días martes, porque son a 7 días corridos. Y además aumentó en una proporción equivalente los pases pasivos. Los pases pasivos son préstamos de 24 horas que los bancos le dan al gobierno y que se renuevan automáticamente y que pagan la misma tasa que las LELIQ. Por eso, entre LELIQ y pases pasivos, el Banco Central tiene hoy una deuda de 1.750.000, o sea, más deuda de la que se tenía cuando se heredó el problema de las LEBAC. Lo que pasa es que se engaña a la opinión pública diciendo el gobierno ha cumplido con eliminar el problema de las LEBAC. Sí, quitaron la bomba de las LEBAC a 30 días y a 50, 60% de tasa de interés y la transformaron en bomba de las LELIQ a 7 días y en pases a 1 día. Fíjense ustedes, entre el Banco Central y el Tesoro, el país está pagando 4.400 millones de pesos por día. Este es el cuadro, la dramaticidad, la gravedad de la situación. Y esta es la situación que va a heredar el nuevo gobierno. Por eso yo insisto, el tema mío no es político. Yo sí me fijo en cuáles son las consecuencias o los efectos políticos de las decisiones financieras. Pero lo más notable es que la clase política, sobre todo opositora, no dice media palabra de esto. ¿Qué es lo que van a heredar ellos? A ver, esto es un absurdo. El gobierno Macri, si no tenía este préstamo del Fondo Monetario Internacional, tenía que renunciar, tenía que irse textualmente en helicóptero sin que lo echara nadie, sino simplemente porque tenía que blanquear el default. Frente al pedido de emergencia, el gobierno sobrevive. Lo dijo el propio jefe de gabinete, Marcos Peña, y lo dijo también el exministro de Finanzas, Luis Caputo. Dijo, esta es la plata que necesitábamos para poder llegar a diciembre, refiriéndose a diciembre de este año. Y es textual. Es decir, ahora, de los 56.000 y pico millones de dólares que recibe el gobierno, 28.000 millones los recibió el año pasado. Y 23.000 millones los va a recibir este año. El primero son cerca de 11.000 que recibe ahora a partir de fin de marzo, que por eso vino la nueva misión a verlo. Quiere decir que el nuevo gobierno va a percibir solamente menos de 6.000 millones. Todo el desembolso del Fondo Monetario se lo hace al gobierno Macri para que el gobierno Macri pueda llegar a completar su mandato. Y la cuenta la va a tener que pagar el nuevo gobierno. Y la clase política ausente en este comentario, es decir, es surrealista, ¿no? Es decir, yo salvo mi gobierno endeudándome en forma
totalmente imposible de cubrir y le paso la cuenta al nuevo gobierno. Y la clase política de esto no dice nada. Creo que esta es una de las muestras más claras de la degradación del sistema político, porque ¿de qué vamos a hablar? Después, las figuras electorales, las figuras presidenciales, son un segundo plano de importancia. Esto es importantísimo, bueno, podría extenderme mucho, porque en eso está toda la trampa de tasas de interés y tipo de cambio. Les hago una breve referencia. ¿Qué pasa? Todo este endeudamiento del Banco Central no es neutro, porque este endeudamiento a su vez responde a una lógica. La lógica es la siguiente. Lo reconoció el mismo titular de la misión del Fondo Monetario, Cardarelli, ¿no? Parece que en el diálogo con Kicillof, pero eso salió en varios diarios también. Cuando le plantean el problema de la recesión económica provocada por las tasas de interés, el tipo de cambio, ¿cómo? ¿Cómo? Sí, que dijo estar preocupado, efectivamente. Y él respondió, bueno, a nosotros nos llamaron para estabilizar el tipo de cambio. Y ojo, textualmente es cierto. El Fondo Monetario no vino a dar una solución económica a la Argentina. El Fondo Monetario vino a estabilizar el tipo de cambio porque es la variable de ajuste que los acreedores necesitan saber para confirmar si el país le va a poder seguir pagando o no intereses. Porque la gran ecuación es esta. El 80% de la deuda pública está en moneda extranjera. Pero el Estado, salvo retenciones, recauda en pesos. Entonces, el gran balance, la gran ecuación es que el tipo de cambio tiene que estar estabilizado y preferentemente bajo, para así lo que el gobierno recauda en pesos puede convertirlo en más dólares. Con esos dólares puede pagar intereses y si paga los intereses más o menos en regla, le renuevan el capital y le siguen prestando. No nos olvidemos que el mismo préstamo del Fondo Monetario, dicho Christine Lagarde Dixit, ¿no? Dijo, esperamos ayudar, en uno de los comunicados, esperamos ayudar al gobierno argentino con este préstamo excepcional del fondo porque tenemos confianza, etcétera, etcétera, para así la Argentina nivela su situación y puede volver al mercado internacional de capitales. O sea, gracias a la ayuda del fondo, con un préstamo que no podemos pagar, sobre una deuda que no podemos pagar, vamos a tener la buena noticia de que vamos a poder volver al mercado internacional de capital y a tomar más deuda que no podemos pagar. Con lo cual, la cuenta de intereses se triplica. Dentro de esto, a mí no me gusta ser humorista con estos temas porque son trágicos en realidad, pero son patéticos. Esto es surrealismo económico puro, financiero puro. Si nadie en su sano juicio para su economía personal o empresaria podría razonar así. Estos son los neoliberales, ¿no? Los neoliberales que resulta que siempre claman porque el Estado utilice criterios de racionalidad equivalentes a los que se utilizan en la administración privada. Pero aquí que cuando los neoliberales llegan al poder, utilizan criterios perfectamente irracionales en materia financiera. Y a ellos no les alcanza el sonrojo, no les alcanza la vergüenza, lo hacen así, es decir, nadie en su sano juicio se endeudaría en este nivel. Pero no me doy manija con esto, trato de ir redondeándolo. Y es claro, las perspectivas, más allá de que podemos profundizar el dilema, primero, opinión personal, la perspectiva que veo es, el país ha entrado en una trampa perfecta de arbitraje entre tipo de cambio y tasa de interés. Está sobreendeudado, sin capacidad de repago, con acreedores financieros, con deuda creciente, por intereses que crecen a un ritmo superior al ritmo de crecimiento de la deuda y con peor perfil de vencimiento. Es decir, cada vez los plazos de vencimiento se van achicando más, tanto para el Estado como para el Banco Central. Con un ritmo de renovación diaria, el titular del Banco Central es una máquina de pagar intereses. ¿Para qué está el Banco Central? Para pagar intereses, es su principal función.
Consecuentemente, dentro de este cuadro crítico, los acreedores tienen la carta extorsiva de renovar diariamente las obligaciones del banco con el argumento extorsivo: ¿me das más tasa de interés o me voy al dólar? Si no me das la tasa de interés que necesito, retiro ese capital compro dólares. Con esos dólares bajan las reservas internacionales, sube el valor del dólar y se disparan todos los precios de la economía. Caso contrario, seguimos con el mismo juego. Yo entro dólares. Con esos dólares, Banco Central imprime más pesos. Pero como esos pesos presionan sobre el mercado, el mismo Banco Central los rescata tomándolos con LELIQ, por los cuales paga más del 50% de interés anual. Quiere decir que estamos comprando, como en los viejos tiempos del kirchnerismo, estamos comprando reservas internacionales con deuda pública. Y esa masa infernal que es creciente es un problema no reversible. Pocas conclusiones, es decir, como les dije, yo traté de transmitirle a ustedes, no por razones políticas, porque no estoy en eso, además yo de política interna mucho no entiendo, me guío, me informo, vengo aquí a charlar a ver con Panaro, con las novedades, pero no es mi fuerte, pero sí señalarles a ustedes cuál es el cuadro de situación económico y sobre todo financiero que está planteado hoy, que se va a mantener durante el año y que incluso puede agravarse durante el año, porque no hay mejor condicionante al nuevo gobierno que entregar un poder perfectamente maniatado de pies y manos financiero como para que cualquiera sea la administración que asuma no tenga el más mínimo juego posible, porque la capacidad de acción del capital financiero es inmediata. No hay desfase. El capital financiero actúa en tiempo real. El capital económico no. Uno no puede mover las condiciones de mercado de un lugar al otro. Y frente al incumplimiento de las metas supuestamente elaboradas por el gobierno, es decir, el gobierno no puede mostrar un solo indicador a su favor, el tema es que el agravamiento de la situación económica y de deuda tienen forzosamente que ser peores este año. Ahora, ¿cuál puede ser el factor de mitigación? Es que el gobierno se adelante a hacer unas cuantas medidas de trabajo sucio en el primer semestre del año. Tarifazo, parte del apretón impositivo, pero ya lo están diagnosticando con fundamento, incluso las consultoras amigas del gobierno. Primero, la pauta inflacionaria del 23% ya se ha quedado corta. Y se hablaba del 28% y ahora están hablando del 34-35%. Y algo que, bueno, esto yo no soy gurú, nadie sabe qué va a pasar, ¿no? Pero de que la inflación de febrero, que el gobierno después del 2.9 de enero dijo que, bueno, pero en febrero iba a bajar, no, porque con el golpe tarifario se está especulando que el número que dé a conocer el INDEC esté entre el 3 y el 4% anual, con lo cual inmediatamente se dispararían todas las tasas y todas las proyecciones. Tanto es así que venía leyéndolo ahora, creo que está en el diario de hoy, por lo menos en La Nación, que evaluaciones que se hacen en Wall Street hablan de que ha habido una retracción de las colocaciones financieras porque dan por descontado que la inflación de este año se va a descolocar, entonces el gobierno no puede bajar las tasas de interés con ese cuadro inflacionario, y mucho menos si quiere aguantar el tipo de cambio. Son aspectos técnicos que por el momento soslayo. El gobierno lo único que puede apelar para mí es a mantener la dialéctica, la falta de kirchnerismo y macrismo. Es decir, tratar de jugar desesperadamente a obtener el voto no como propositivo, sino el voto miedo a que un retorno del kirchnerismo, que
me parece improbable. Pero no son mías las consideraciones estas. El problema es que la opinión pública está manejada por una tríada: gobierno, oposición política, que de esto no dice media palabra, y medios, que están para distraer a la opinión pública. Desde el punto de vista peronista, para quienes están alineados en el peronismo, creo que el gran dilema que tiene el peronismo, cualquiera sea sus figuras políticas, va a ser la alternativa de plantear en algún momento una verdadera política de alternativa, de confrontación contra este sistema de la deuda, o seguir en el gatopardismo del sistema de la deuda perpetua. Creo en lo personal que va a ser esto último, ¿no? Porque creo que toda la clase política está adscripta, pero yo no soy gurú. Yo lo que traté de hacerle, no sé si lo logré o no, es darle a ustedes un cuadro de situación en base a lo que yo estudio, lo que yo analizo. Desde ya les agradezco la atención y estoy a disposición de las preguntas. Gracias. Todo bien. Bueno, sí, ¿no? Se escucha. En realidad, digo esto, usamos el micrófono, podríamos hablar directamente, lo usamos porque si no nos escucha en la transmisión de televisión. La necesidad del micrófono, ¿no? Si no, podríamos hablar directamente. Bueno, Héctor, muchísimas gracias. La verdad que algún día alguien vendrá a traer buenas noticias, me imagino. Es un panorama sombrío, ¿verdad? Por lo menos por decirlo con benevolencia. Si hay preguntas, bueno, por favor, como decimos siempre, preguntas, ¿sí? No reflexiones, todo. Aprovechemos que tenemos a alguien que sabe para contestar. Pero, un momentito. Buenas tardes. Buenas tardes. Carlos Espina, mi nombre. Tengo dos preguntitas, breves preguntas, como dijo acá el señor. 37.500 millones de dólares sería la transformación de esas LELIQs a 40 al día de hoy, si no me equivoco. ¿Cómo? Perdón. El 1.600.000, sí, transformándolo a dólares a 40 pesos, me da más o menos 38.000 millones de dólares. Sí, pues, sí. Por ahí, sí, hice la cuenta con la calculadora. Sí. Si eso se va a dólares, estamos fritos también por ahí. Sí. Y la segunda y última pregunta. Lo que usted tal vez habrá estudiado, y yo por lo menos he escuchado varias veces, es la relación deuda externa y fuga de capital. ¿Qué tiene sobre esto? Sí. Gracias. Ok, gracias. Buena la pregunta, especialmente la segunda. Con respecto a la primera, es claro, la mayoría de los pasivos del Banco Central están en pesos, pero son pesos perfectamente convertibles en dólares, porque yo tengo entre pases pasivos y LELIQ, efectivamente tengo 1.600.000 millones de pesos. Tengo acá el último balancete. Bueno, sí, pero es esa suma, los que le dije yo. ¿Qué ocurre? Esa suma es perfectamente volátil, porque colocaciones que están a un día, en cualquier momento se retasean y el Banco Central se queda pedaleando en el aire. Así que es una vulnerabilidad total. Máxime porque este gobierno se preocupó desde el primer día de su política irrestricta de volatilidad, de entrada y salida de capitales. No nos olvidemos lo siguiente: cuando asume el gobierno Macri, en diciembre, la administración Kirchner había impuesto una norma que es de rigor en todos los países, que capital financiero que entra no pueda abandonar el país antes de los 365 días. La primera medida que se tomó a la semana de asumir Macri fue bajar de 1 año a 4 meses el periodo de tolerancia de salida. Y después, en el año creo 2017, lo bajó a 0. Quiere decir que estamos en un país donde usted puede entrar cualquier cantidad de dólares un día y llevárselos al día siguiente. Justamente cuando todos los organismos internacionales, con el Fondo Monetario a la cabeza,
están advirtiendo empíricamente con los datos que el peor problema de la economía financiera internacional es la volatilidad de capitales. Es una cosa que yo no entiendo. ¿Cómo en el convenio con el Fondo Monetario no hay una restricción a esa que es la principal vulnerabilidad? Así que, no sé, respondiendo a su primera pregunta, estoy de acuerdo, es la principal vulnerabilidad. Usted tiene, como que dice, un balde con agua agujereado, no puede controlar esa medida. Y le va a ser difícil controlarla a cualquiera, porque ese capital tiene una capacidad de reacción inmediata. O sea, apenas se avisore que un gobierno puede cambiar las reglas, el gobierno ni siquiera lo anunció. Se tradujo el rumor de que el gobierno puede poner una restricción a la entrada y salida de capitales y al otro día usted se queda, de un día para el otro, se queda sin fondo en el mercado. Por lo cual, alguna forma de control de cambio va a tener que ser instaurada el día que se quiera salir de esto. La segunda que usted me hizo, perdón, era lo... con fuga de capitales. Bueno, esa es directa y es escandalosa. El Fondo Monetario le hizo el primer desembolso del país el 18 de junio por 15.000 millones de dólares. En ese momento, este tema se transforma en tema de debate. Hasta ahora yo no veo ninguna idea de grupo, de equipo nacional. Sinceramente, bueno, lo de política, perdóneme porque me excede, y esto último, sinceramente no conozco. Existen sí, fundaciones que son muy autorizadas, pero hoy en día no están comprometidas directamente con equipos políticos. Bueno, un momento, porque, perdón, protesto, perdón, permítanme aclararle eso. No, perdón, no era para interrumpirlo, era para explicarle. No, yo no estoy solamente en el diagnóstico, tengo también ideas de propuesta alternativa que me llevarían tanto tiempo como esta de diagnóstico, ¿no? Pero el objeto, como les dije, era darles a ustedes un cuadro de situación y perspectiva. Si esto se transformara en algún momento en tema de debate, ahí sí hay que hablar de las propuestas alternativas. Que yo, en lo personal, imagínense que estoy hace años estudiando este tema, las tengo, las he expuesto muchas veces, parto de que esto tiene que ser blanqueado de alguna manera, que si el rey está desnudo hay que decirlo, y que la primera medida que tiene que tomar un gobierno que quiera revertir esta situación es blanquear el default, punto. Claro, ahora, de ahí en más, no me pida ahora desarrollarlo porque estamos 3 horas seguidas, pero lo que quiero decir es, dejo constancia de que no es mi caso el bajar un diagnóstico sin propuesta. Por la descripción que usted ha hecho, Sí. parte de la cual cada uno de nosotros la vivimos en carne propia en cuanto a la situación económica, por supuesto, pero no hace más que enumerar una cantidad de desaciertos, de errores, desde el punto de vista económico, funcional, desde el punto de vista político inclusive, porque tampoco se puede dejar de hacer un análisis político de cada una de las medidas de gobierno en la gestión pública. Tan grosero, porque como usted bien dijo al principio, no ha habido ni una medida positiva o que haya dado un resultado positivo. ¿Esto es realmente una mala gestión? ¿Es una mala praxis? ¿O hay una especie de plan diabólico en algún lado que se planteó esto deliberadamente para llegar a determinadas situaciones? Porque parece tan prolijamente hecho con desaciertos, con omisiones, con mala praxis en la gestión económica y en la gestión pública, que es inconcebible. Sí. Mire, ¿Usted qué opina? ¿Piensa que pueda haber... Primero, como le contesté al señor, información especial que pueda decir yo como prueba no tengo. Pero que el gobierno se equivoca a propósito, sí, en lo personal estoy convencido. Y eso se produce por una combinación de ineptitud y complicidad.
Complicidad porque dicen una cosa y es otra, es decir, el gobierno está vendiendo una imagen totalmente falsa de la realidad. Esto es lo que yo traté de mostrar acá. Y también ineptitud, porque tampoco lo están haciendo bien, porque el nivel de descoordinación del gobierno es patético. Bueno, para poner un ejemplo que saltó a la opinión pública, ahora decían que el presidente Macri estaba buscando al responsable de que le informó mal. Que el presidente Macri, en un discurso que había dicho, sostuvo enfáticamente que la inflación estaba bajando. Y al otro día el INDEC da a conocer que la inflación había subido al 2.9. Después dijeron, para atajar la imagen del presidente Macri, que el presidente Macri estaba buscando quién fue el funcionario que lo informó mal. Pero no es el funcionario que lo informó mal, es su gobierno, señor. Por eso, creo que se equivocan a propósito, porque el tema es así. El mundo de las finanzas es por definición un mundo secreto. Nosotros tenemos una deuda de 321.000 millones de dólares en cabeza del Estado Central. Tenemos, se supone, cerca de 40.000 millones de dólares en el consolidado de las provincias. Tenemos un equivalente a 80.000 millones de dólares de deuda del Banco Central. Aparte de la deuda privada. Ahora, ¿usted sabe quiénes son los acreedores del país? No, es secreto. Yo hace años, y esto es una cosa que toca también a las alternativas, lo que me gasté de hablarlo, incluso siendo asesor en el Congreso, haciendo llegar esta propuesta, lo puse reiteradamente en mi libro, una de las primeras medidas que tendría que tomar cualquier gobierno es hacer un censo de acreedores, para saber quiénes son nuestros acreedores. No sabemos con quién estamos hablando. Es decir, todos son títulos valores. Nosotros tenemos que del total de los 321.000 millones de dólares, prácticamente el 75% están en títulos públicos. Entonces, ¿quiénes son los titulares de esas empresas? Entonces, no sé, completando, no puedo decirle, porque no tengo prueba de que exista un plan, una conspiración armada, pero me baso en que la realidad es que los funcionarios se están equivocando en contra de los intereses del Estado y, o casualidad, en beneficio de los acreedores. Ahora, le doy un dato gráfico que es patético. Ya ocurría bajo el kirchnerismo, pero ocurrió. Todos los sectores de la economía y de la vida, tanto económica y social de la Argentina, perdieron estrepitosamente el año pasado, ¿verdad? Caída del salario real, caída de la rentabilidad, cierres de empresas, etcétera. El único sector de la economía que tuvo récord de ganancia fue el sector financiero bancario, que aumentó sus utilidades en un 121% en relación al año 2017. No es casual que en un país donde hay recesión económica, aumenta la pobreza, aumenta el desempleo, aumenta la recesión económica industrial, sean los bancos los que tienen la mayor rentabilidad del mercado. Punto. En conjunto ganaron 172.000 millones de pesos. Y en efecto, como agravante, ¿y gracias a quién? Gracias a un Estado despilfarrante que está pagando récord de tasa de interés, porque si las tasas de interés fueran de plaza y son los que se comercializan es una cosa, pero esas tasas de interés que son las más altas del mundo las paga el Estado, las paga el Banco Central. Con eso atrae capitales financieros, los capitales financieros transforman sus dólares en pesos y los pesos son absorbidos por el Estado pagando 50% de interés. Es el círculo vicioso perfecto de la trampa financiera, de la usura. No hay forma de salir pacíficamente de una trampa de ese tipo. Con lo cual es cierto. Perdón, usted me iba a hacer... ¿Está contestada? Espera un segundito que hay una pregunta más. Bueno, una más y después allá adelante y terminamos. Bueno, en principio agradecerle por la exposición. La segunda pregunta ya la ha contestado, que es, en realidad, el gobierno de Macri, en realidad ha triunfado, no fracasó. Ah, sí, si lo vemos desde ese punto de vista, en función de determinados intereses ha triunfado. Sí. Pero la pregunta que le quiero formular es la siguiente.
A nuestro criterio, por lo menos a criterio personal, el Fondo Monetario Internacional es simplemente un instrumento de orden financiero internacional. Sí, sí. Hasta ahí estamos. ¿Qué rol juega, en términos estratégicos globales, la banca Rothschild, la banca Morgan y el grupo Bilderberg? ¿Grupo? Bilderberg. Ah, Bilderberg. Sí. Simplemente Sí, eso. bueno, habría que hablar una charla para cada una de las cosas, porque más o menos, no. Sí, no. El Fondo Monetario, como los organismos internacionales, son organismos burocráticos de superficie. El trasfondo de cuáles son los negocios internacionales que fluyen a través de estos organismos internacionales es parte del sistema financiero internacional privado. A ver, de la banca Rothschild en forma directa no hay referencias. Además, la banca Rothschild actúa como colateral a través de distintas firmas. Por ejemplo, de las que yo tengo noticia es de la banca Lazard Frères, Lazard Hermanos de París, que es una banca colateral de la banca Rothschild que se dedica más que nada a asesoramientos bursátiles y emprendimientos de inversiones financieras, empresarias. Está presente en el país hace tiempo, con fuertes intereses. La banca Rothschild nunca opera en forma directa porque tiene una serie de colaterales. Después, usted menciona el grupo Bilderberg. Ya el grupo Bilderberg es otra cosa, es una estructura de poder internacional como fue y como es la Comisión Trilateral, pero ya son estructuras macro a nivel tanto financiero como político internacional. Y me comentaba también la banca Morgan. En el caso de la banca Morgan sí está identificado porque dos de los bancos que han financiado y están ligados al gobierno pusieron sus funcionarios en la palestra. Tanto Alfonso Prat-Gay como Luis Caputo provienen de la banca Morgan. Y todo el grupo económico de asesores son gente que vienen del staff de la banca Morgan, ¿no? Incluso de la Morgan Stanley, porque el vicepresidente primero del Banco Central, Gustavo Cañonero, es titular acá de una consultora, SCB o SBS, ¿no? Que es colateral del Fondo Templeton en Estados Unidos, y que antes estuvo ligado a una consultora internacional y fue colocado ahí como vicepresidente del fondo. Todo el funcionariado es el mismo. Verónica Rappaport viene de estar desempeñándose en el Banco de Inglaterra, es vicepresidenta segundo del Banco Central. El propio Sandleris es un profesional que viene de los organismos internacionales, así que prácticamente todo el funcionariado superior proviene de la banca privada. Estaría incluso en conflicto de intereses en muchos casos, como el caso de Caputo, ¿no? Caputo no cumplía los requisitos de distancia entre la actividad que había tenido en la vida privada y la del gobierno. Tendríamos días para hablar con eso, pero si la inquietud suya era enfatizar en qué medida el gobierno está relacionado con estructuras de poder financiero internacional, le digo total, absoluta. Es decir, es un gobierno que no tiene la menor autonomía financiera propia y lo está demostrando, es decir, no es una cuestión de invención mía. Y contestando a su primera pregunta, que era, bueno, ¿cuál es el objetivo Macri? Bueno, no sé cuál es el objetivo. En principio, si usted está salvando su gobierno, cada día de permanencia en el poder significa que usted está teniendo que conceder las medidas que el acreedor le manda a hacer. Por eso aquí está en juego en qué medida el gobierno Macri va a poder cumplir el cúmulo de condiciones que le están imponiendo. Ejemplo, ahora en marzo, cuando se abre el año parlamentario, el Fondo Monetario le ha puesto como primera condición modificar la Carta Orgánica del Banco Central, entre otras cosas para sacar el tema de desarrollo económico que había sido aprobado años atrás. Lo están apretando por la reforma previsional, que le están pidiendo por favor no la tiren este año, que es un año electoral.
Lo están apretando por la reforma laboral. ¿Por qué? Porque el deudor lo que no paga en pesos, en efectivo, lo paga en especie. Y en especie significa adscribirse a decisiones internacionales. Le doy un ejemplo, no para entrar en eso, ¿no? Independientemente del grado de adhesión o simpatía que se tenga por el gobierno venezolano de Maduro. Pero la actitud servil de la Argentina frente a una maniobra que es de injerencia en asuntos de otro Estado y que está manejado abiertamente desde los Estados Unidos, es una de las tantas derivaciones de esta sujeción financiera. Es decir, el servilismo que tiene que adoptar un gobierno para poder cumplir las exigencias, para poder completar su mandato. Y el objetivo paralelo, que para mí es tan importante como el primero, es que todas estas ataduras del gobierno Macri no son solamente para su propio gobierno, sino tienen por finalidad dejar condicionado al nuevo gobierno, que ahí está la clave de la explicación. Gran parte de las ataduras del Fondo Monetario están pensadas deliberadamente para que la próxima administración no pueda tener libertad de acción con respecto al plan a seguir. Esto es deducción mía, pero creo que está avalado por los hechos, ¿verdad? El gobierno se endeuda y le pasa la pelota al nuevo gobierno, que va a tener que hacerse frente a las obligaciones. No sé si más o menos eso respondió. No, usted quería... Sí. No, simplemente complementando lo que usted hablaba sobre el secreto que tienen las finanzas. No sé si usted vio que ayer había un paper, y esto resume un poco todo, que giró el JP Morgan en particular. El JP Morgan asevera que dadas las condiciones Macri repetiría las elecciones a fines de este año. Ahora, no es casual todo lo que usted analizó sobre el endeudamiento, lo cual es real, y cómo se sostiene el gobierno. Es porque el JP Morgan, que es el gran colocador de las inversiones a nivel mundial, yo creo que maneja el 80% de las colocaciones, es el que compra, es el que está favoreciendo el juego de este gobierno. Son los dos bancos principales colocadores, el JP Morgan, el Deutsche y el Santander. Así es. Sí. Pero el paper de ayer de ellos, que circuló, digamos, en los medios económicos, es que anunciaban que ellos preveían de que si llegaban con los fondos, tal cual usted lo hizo durante su exposición, ellos garantizaban, digamos, tenían la bola de cristal de que Macri podía repetir a fin de año el gobierno. Y en su análisis, el comentario respecto al déficit, que es con lo que primero usted comenzó su exposición, es indudable que el logro del déficit cero es prácticamente imposible, porque usted entró a considerar solamente los ingresos y los egresos, considerando solamente el dinero que se aporta a la parte de las pensiones y jubilaciones. Y hemos dejado afuera un monto más que considerable, que es toda mire, los le fondos doy sociales, un dato gráfico. ¿Suma igual o más que la jubilación? Sí, le doy un dato gráfico. Tanto se cacarea y se lamenta con respecto al gasto público. Datos cerrados del año 2018. El gasto público primario, es decir, sin contar intereses, aumentó un 22%. Los intereses aumentaron un 73%. O sea, el ritmo de aumento del gasto de intereses es 3 veces el promedio general. Y ahí están todos rasgándose la vestidura de lo que gastó el Estado, ¿no? El Estado, más allá de que haya despilfarro, haya favoritismo, el Estado siempre ha actuado, por desgracia, como fondo de desocupación encubierto, ¿no? En gran medida, aunque no para cometer la injusticia de que todo el personal público es mal calificado. Pero, si no me equivoco, tengo los datos ahí, en el rubro salarios, el Estado el año pasado gastó 324.000 millones de pesos. Y en intereses gastó 538.
Pero todos estos neoliberales, sobre todo los que tienen difusión televisiva, se rasgan, no, el gasto público y todo. Sí, sí, pero pónganlo en contexto, díganme el tema. No, creo que lo interrumpí un poco, pero digamos, acá hay una verdadera campaña de desinformación a la gente. Y en esto ya sabemos, está en juego la continuidad o no del presidente Macri. Ahí yo no puedo hacer ninguna especulación. La única reserva personal que tengo es que cuando usted firma un pacto con el diablo, nunca va a estar seguro. Y la banca actúa, como me preguntaba creo el señor, o sea que no creo en las brujas, pero que las hay, las hay. ¿Qué ocurre? Muchas de las maniobras peores se producen cuando, imagínese, frente a la Frepaso, frente a las PASO, Frepaso era el... frente a las PASO, sobre todo las PASO, porque van a tener una influencia decisiva, si es que las hay, y si no, frente a la campaña electoral. ¿Qué pasa si tienen una escapada del dólar? ¿Qué pasa si tienen alguna desestabilización de la deuda por no renovación? Es decir, es un gobierno totalmente expuesto, atado de pies y manos y todo. Yo no sé en qué medida le pueden bajar el pulgar y dejar que la crisis se precipite antes. ¿Por qué? Porque con eso matarían dos pájaros de un tiro. Por un lado, se abriría un negociado tremendo, porque imagínense que si eso llevara a una nueva macro devaluación. Todas las divisas que estuvo fugando el Banco Central, estas que está financiando, potenciarían un negocio de veces. Y esto los banqueros lo hacen, ¿no? Y paralelamente estrangularía más todavía el nuevo gobierno, porque un nuevo gobierno que tiene que asumir aceleradamente entre gallo y medianoche, atado y medianoche. Eso ya pasó, acuérdense, con Alfonsín, que tuvo que renunciar unos pocos meses antes. Y todo. Así que yo es un campo que me excede, ¿no? Pero no lo descarto. No lo descarto porque este gobierno tiene esa guadaña. Tiene la guadaña de que en cualquier momento que no se desmarque, en cualquier momento que le quieran mover, tienen los elementos para hacerlo. Bueno, agradecemos a Héctor su brillante exposición. Yo mientras los escuchaba hablar recordaba que en la crisis de 2000 hubo una propuesta de que pagáramos con territorio la deuda externa. Nos parecía a todos un absurdo. También hubo otra propuesta de que entregáramos el país en un gerenciamiento privado. No sé si se acuerdan, que iban a formar una élite de grandes gerentes que iba a manejar las finanzas argentinas por un tiempo hasta que saliéramos. Son cosas que la primera vez que uno se escucha parecen absurdas y después uno se va acostumbrando y aparecen como un plan en serio. No sé, no vamos a estar nosotros dentro de 50 años, por ahí alguno, si hay algún joven, por ahí está, pero vamos a ver. Muchísimas gracias por estar, como decimos siempre, ha estado muy bien en su papel el público, y los invitamos a estar en contacto, a recibir nuestros materiales, nuestra información, pueden llamar, entrar a nuestra página web, estamos permanentemente en actividad. Gracias y será hasta la próxima. Buenas noches.